Swallow Sea to the test loving. ¿Cómo le va? Qué gusto volver a saludarlos a través de la pantalla de Canal 12. Es probable que si yo le pregunto a usted qué es la identidad, tal vez no tenga argumentos, conceptos teóricos, pero por sentido común es probable que usted pueda zafar y responder la pregunta. Pero lo que nosotros intentamos a través de esta propuesta, por lo menos la de hoy, Identidad Urbana, es darle a usted esos argumentos para que cuando le hablen de la identidad de una ciudad, usted sepa responder y con solvencia sobre esos conceptos. Por eso hemos buscado a las personas idóneas, el arquitecto Salim del gobierno de la provincia, que está encargado del patrimonio, además de otros factores que están relacionados con el espacio público, y con el intendente Domingo Amaya, considerando dos cosas, que es el intendente de San Miguel de Tucumán hace una década, y además que es la persona que ha estado en el gobierno municipal cuando la ciudad cumplió nada menos que 328 años. Ese es el programa de hoy con todo lo demás que usted ya conoce. El cinturón de seguridad no es un elemento caprichoso y ya va a ver que todo es cuestión de hábito. Cuando usted comience a usarlo, va a llegar a un momento que cuando no lo use, va a sentir como que está desnudo dentro del auto. Y si tiene un auto de alta gama y usted tiene la bolsa de aire en el volante, ¿sabe a qué velocidad sale esa bolsa de aire? A 300 kilómetros por hora. Y si usted impacta a 60 kilómetros y no lleva el cinturón, esa bolsa lo puede matar. Ya seguimos.
lo que acontece en la ciudad, siempre a través de Urbe. Cuando una persona se tiene que hacer cargo de una empresa, comercio, institución, es probable que casi siempre se enfrenta con dos tipos de problemas: los urgentes y los importantes. Y bueno, en el caso de los intendentes no debe ser muy diferente cuando se hacen cargo de las riendas de un municipio. Y además, teniendo en cuenta que el municipio administra los escasos recursos que deben ser distribuidos equitativamente en toda una ciudad para distintas cuestiones, muchas de esas relacionadas con esos problemas. Estamos con el intendente de la ciudad de San Miguel de Tucumán, el contador Domingo Amaya, bueno, nos ha recibido, muchas gracias, gracias y bienvenidos al programa. No, muchas gracias por venir, la verdad que... Es importante lo que usted acaba de resaltar. Creo que cuando nosotros nos hicimos cargo en el 2003, bueno, era un municipio que estaba en condiciones inviables. Empezamos a trabajar con un equipo de gente. ¿Hace cuánto, contador? Del año 2003, es decir, ya estamos en 10 años, pero había que trabajar, como usted dijo, lo urgente, pero fundamentalmente pensamos en desarrollar una planificación y por lo tanto en el 2006 logramos llevar a cabo un plan estratégico urbanístico, territorial, ambiental, pero fundamentalmente social, y pensando la ciudad del 2016, que es la ciudad del Bicentenario. Una ciudad que encontramos muchos quiebres urbanísticos, ambientales, y también en cuestiones importantes como es el alumbrado público, inversiones en la ciudad. Bueno, y el otro tema es el turismo, y ahí cuando trabajamos sobre el turismo pensamos en la ciudad histórica de los argentinos. Quiero marcar esto, que está relacionado con lo que nosotros estamos proponiendo en este programa, la identidad urbana, claro, que está relacionado con los 328 años del traslado de la ciudad aquí a este emplazamiento desde Ibatín, todo lo que heredamos y la conciencia de lo que somos y quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? Claro, yo creo que es muy importante que todo pueblo tengamos siempre presente y fresca en nuestra memoria nuestra historia, nuestro pasado. Y es ahí que nosotros empezamos a trabajar lo que significaba recuperar y darle un valor y preservación fundamentalmente lo que es la casa histórica a través de la peatonal Independencia, el Paseo de la Independencia. Y luego trabajamos sobre la recuperación de un lugar histórico, porque la Plaza Belgrano, más que una plaza y un espacio verde, es un lugar histórico. Y esto creo que las generaciones presentes y futuras tienen que conocer qué lucha hubo en este pueblo. Y estamos trabajando sobre un paseo que es el Boulevard Lavalle, que queremos resaltar también a aquellos libertadores de la América del Sur, de la América Latina. Acá, San Miguel de Tucumán se funda en este lugar en 1685, pero anteriormente se fundó en Ibatín en 1565. Después de eso se declaró la independencia, pero también tenemos que mostrar lo que pasó después de esto, ¿verdad? También hubo mucho dolor. Hemos sido una de las provincias que más ha sufrido en la época de la dictadura, y esto lo estamos contando en ese lugar, porque desde que comenzó esta fundación, digamos, en San Miguel de Tucumán, bueno, sucedieron hechos.
Es complejo, ¿no? Usted ya ve que no es tan simple cuando a usted le hablan de identidad y uno por ahí, haciendo uso del sentido común, más o menos puede, como les decía al principio, zafar y responder. Ahora, Tucumán tiene la identidad que tiene, porque algunos decían, Tucumán no tiene identidad, la perdió por todo lo que se destruyó hasta que apareció la ley de patrimonio. Sabemos que muchos edificios arquitectónicos o casas se perdieron, una lástima. Tucumán es una metrópoli ya más moderna, más contemporánea. Lo que sí nosotros no significa que no podamos tener esa identidad de ciudad histórica. Recuperamos la Plaza Belgrano, la pirámide que está ahí, que hoy está cubierta, protegida, es después de los monumentos precolombinos, porque eso fue el primer monumento histórico. Es importante esto que nosotros empecemos a valorar lo nuestro. Hoy estamos, por ejemplo, recuperando la estatua de Alberdi, que estaba muy deteriorada. Vamos a seguir con la Libertad Lola Mora. Ahora estaremos con un proyecto muy interesante y usted tiene la verdad que va a tener, ¿cómo se dice?, la primicia. Estamos trabajando en un proyecto sobre el Museo de la Industria Azucarera. Entonces vamos a trabajar sobre eso también. Queremos para el 2016 que eso pueda estar, que podamos mostrar con orgullo también ese lugar a nosotros, los tucumanos, que lo podamos disfrutar y hasta aquellos que nos visitan. Yo nací en un pueblo azucarero, en Aguilares, y conocía cuando comenzaba la zafra, era todo alegría, felicidad, y cuando terminaba la zafra, la gente salía a la calle y se emocionaba y lloraba, porque bueno, todos los que trabajaban se tenían que ir a trabajar en otro lugar. Creo que eso también tenemos que contar, tenemos que mostrar, porque esa es nuestra idiosincrasia, esa es nuestra identidad, no la podemos negar. Y ya no miremos para atrás si no se hizo, si se hizo, bueno, porque somos un pueblo que realmente tiene tantas cosas con orgullo, y también que podamos contar cuánto dolor hubo en este pueblo para que no se vuelvan a cometer esos errores. Intendente, muchas gracias. No, gracias a ustedes y bienvenidos, como siempre. Y que sean políticas de Estado, porque los intendentes pasan, pero los pueblos, las instituciones quedan. Por eso hacía mención de la importancia de las instituciones. La historia forma parte de nuestra identidad y se filtra por ahí en las burbujas del tiempo que quedan entre los ladrillos. Por eso es importante que conservemos lo que es nuestro, lo que vamos a disfrutar nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Ya seguimos. En esta tarea que nos hemos encomendado para este programa, ya lo dijimos, ¿no?, de alguna forma al comenzar, no existe la no identidad. Siempre los pueblos tienen una identidad, puede no gustarnos, porque en realidad está relacionado con la forma en que vivimos, con nuestra historia y con lo que hemos ido construyendo, porque en realidad la identidad se hereda, pero también se construye. Estamos con el arquitecto Ricardo Salim. Él es el coordinador de la unidad de reconversión del espacio público, que depende del Poder Ejecutivo de la provincia, del gobierno de la provincia, y está íntimamente relacionado con el patrimonio, factor muy importante en esto de la construcción de identidad. Arquitecto, ¿cómo le va? Muy bien, buenos días a todos. Qué difícil, ¿no? Porque tenemos una ley de patrimonio nacional, provincial. También hay una comisión provincial de patrimonio, está la comisión nacional, yo soy delegado de la comisión nacional en Tucumán, y el patrimonio, la defensa del patrimonio en los últimos años ha cobrado una importancia increíble, y esto está hecho pensando en que es fundamental desarrollar la conciencia de nuestra identidad, el conocimiento, el desarrollo de nuestra identidad.
O sea, lo importante es que la gente tenga una relación con el patrimonio, tenga una conciencia con el patrimonio. Acá en Tucumán, por ejemplo, hace unos años desde esta oficina impulsamos un plan de iluminación de todos los edificios patrimoniales del centro de la provincia, de la ciudad. A partir de estas iluminaciones que hizo el gobierno de la provincia, fuimos valorando la iglesia de San Francisco, la catedral, la casa de gobierno, el banco, el ex Banco Provincia, Iglesia de la Merced y una serie de otros templos. Y la gente, a partir de esas iluminaciones que les sorprendió, empezó a tomar conciencia de que estos edificios están acá, convivimos con ellos, de distintas épocas, distintos arquitectos, distintos tipos de arquitectura, y todo visitante que llega, un programa más para hacer en Tucumán es ver Tucumán de noche. Entonces, esa valoración del espacio público es fundamental para que la gente tome conciencia de cuál es su propia identidad. Ahora, en la construcción de identidad de arquitecto y la relación que esa construcción tiene con lo heredado, con lo que es históricamente resaltable y patrimonialmente desde el punto de vista arquitectónico rescatable, ¿cómo se decide qué debe preservarse y qué no? Hay muchas categorías de jerarquías de patrimonio, desde el patrimonio universal, desde las 7 maravillas del mundo que se eligen cada tantos años, lo que es patrimonio de la humanidad, lo que es patrimonio nacional, lo que es patrimonio provincial, incluso hasta el patrimonio de los pequeños pueblos, tiene que ver con la importancia que esos monumentos o esos lugares, o incluso cuando hablamos de patrimonio inmaterial, como por ejemplo costumbres, tradiciones, la yerba mate, la empanada, el sulki, que son también patrimonio, pero intangible. La conciencia que el pueblo tiene define si eso es regional, provincial o local. Ahora, la dificultad del tema de patrimonio es que una vez que uno detecta, uno decide nombrar a un edificio, a una tradición como patrimonio propio, el problema es ponerlo en valor y mantenerlo. En muchos casos se le da el título, bueno, esta casa va a ser patrimonio arquitectónico de Tucumán, por ejemplo. Se pone una placa. Si no hay un dinero, un fondo para mantenerla, para que eso esté puesto en valor, para explicar por qué ha sido declarada, esa obra en muy poco tiempo, más que patrimonio, se convierte en vergüenza pública. De todos modos, pensamos de que el patrimonio es algo que hay que ir trabajándolo y que se tiene que ir incrementando. Por ejemplo, el patrimonio arqueológico, todavía todo el tiempo se están descubriendo yacimientos arqueológicos en terrenos, en Tafí del Valle, en las montañas, terrenos que de golpe van a ser loteados, hacen una excavación para hacer un camino, una instalación de agua o de luz, y se encuentran con que hay restos arqueológicos. Entonces eso inmediatamente se protege y se le imponen restricciones al que está trabajando sobre ese predio para que eso se pueda proteger. Ahora, claro, y ahí tocó el tema de la última pregunta, arquitecto, que está relacionada con el dinamismo que tiene la ciudad, que si la consideramos un sistema, es un organismo que prácticamente, podemos decir, está vivo, porque vive a la par de la sociedad, que también es dinámica. ¿Cómo se armoniza? Y en realidad usted en parte ya lo ha contestado, lo moderno con lo que hay que preservar, con esa toma de conciencia de esa identidad que hemos venido heredando y que vamos construyendo con esa nueva, ¿no?, que se viene aproximando. Bueno, no, lo patrimonial no quiere decir que sea lo antiguo, porque hay obras contemporáneas. Por ejemplo, en este momento se está tratando de preservar una serie de obras del arquitecto Sacriste, que falleció hace unos cuantos años, obras de hace 40 años, de hace 30 años, hace 20 años, obras que han sido demolidas, otras que han sido remodeladas. Entonces, la arquitectura contemporánea, cuando ya supera un nivel de jerarquía, de calidad, también es factible que ser considerada como patrimonio propio de los tucumanos. Y lo nuevo que se va a construir está relacionado con el entorno. No, y lo nuevo también, además
además que lo nuevo es parte de la historia, parte de la evolución de la ciudad. Por otra parte, hay muchos patrimonialistas que son muy aferrados a lo antiguo y que se niegan al cambio, se niegan a la modernidad. Entonces, eso también hay que mantener un equilibrio, si no podemos ser una máquina de impedir, o sea, se tiene que dar lugar a las mejoras, a las ampliaciones, a la modernización, al cambio de funciones, pero siempre tratando de mantener un cierto equilibrio. Problema muy difícil de resolver porque hay muchísimas posturas frente al mismo, pero que realmente es necesario, está en la mesa de discusión permanente y es un tema que tiene que ver con nuestro futuro, con nuestra historia y además con nuestra identidad. Gracias, arquitecto. No, gracias a ustedes. Y es muy claro, es muy claro. La identidad es como la nuestra. Cuando usted nace, no tiene conciencia de su identidad. No es que la adquiere después, pero toma valor cuando usted toma conciencia de ella. Ya seguimos. Máximo, me gustó el programa y me deja tranquilo, como a lo mejor usted también está un poco más tranquilo, porque no hay pueblo que no tenga identidad, no hay grupo que no tenga identidad, todos tenemos identidad. Esa puede ser débil, puede ser más fuerte, puede ser luminosa, puede ser turbia esa identidad, y entonces nosotros, las instituciones y todos, tenemos que tratar de que nuestra identidad sea realmente lo que tiene que ser. Claro, y yo la haría acompañar con la parte de la cultura, porque yo escucho muchas veces a la gente decir un pueblo inculto. La incultura no existe. Y la identidad está relacionada con la cultura y está relacionada con la ciudad. Pero ¿quién le da la identidad? La ciudad por sí misma, no. Nosotros, los que la habitamos, le damos la identidad. Claro que sí, así es. Y la identidad esa, fíjate Máximo, señor, de que la gente del campo, a veces la gente que no ha tomado mucho contacto con la ciudad, con la urbe propiamente dicha, tiene más identidad, es decir, tiene una identidad más fuerte a veces que el hombre urbano. Pero nosotros, lógicamente, en este programa estamos tratando del asunto de la identidad urbana. Mire, García Vázquez, un arquitecto que fue el que proyectó la capital que se iba a trasladar durante el gobierno de Alfonsín, sí. Resulta que él dice que la gente que se muda, que del campo se va de pronto a la ciudad, se convierte en un mutante urbano. ¿Qué verdad es eso? Porque esa identidad fuerte de la cual nosotros valoramos y en este momento lo estoy haciendo yo, pierde esa identidad y se convierte en nada, y van a tener que pasar muchas generaciones de él, de su familia, para que sus descendientes empiecen a tomar un poco la identidad y se conviertan en hombres urbanos. Nuestros entrevistados, entre ellos el intendente, dijo: nosotros tenemos nuestra identidad. Dice: yo soy de Aguilares, dice, y sé lo que es, por ejemplo, la identidad nuestra como integrantes de un pueblo que vive de la industria azucarera, que ha vivido y que sigue viviendo, y eso le ha dado una identidad muy especial a nuestro pueblo. Entonces, y otra cosa que me quiero acordar y no me quiero olvidar en este pequeño espacio que tenemos, es lo que dijo el arquitecto Salim. Dice: a mí se me ocurrió que tenía que iluminar los edificios. Yo digo, bueno, pero eso es algo superfluo, no, para nada. Porque al iluminar los edificios con valor de patrimonio, con valor arquitectónico, con valor histórico, al iluminarlo la gente los descubre, los ve, y entonces empieza a sentir ese saborcito tan lindo que tiene la identidad.
Estando en la Universidad de Delft en Holanda, dando una conferencia, invitado por el rector de esa universidad, un alumno me preguntó cuál era para mí el urbanista más importante del mundo. Y le contesté: el indio Jerónimo. El indio Jerónimo jamás se rindió. Cuando él fue tomado prisionero, o él se entregó, arrodillado en el piso mirando ese paisaje, miraba a los generales que estaban parados con sus chaquetas azules y sus carpas atrás y sus asientos de campaña. El indio les decía: yo no entiendo qué es lo que quieren hacer. Ustedes quieren dividir la tierra, es como dividir el cielo y el mar. Miren el concepto que tenía el indio Jerónimo con respecto a esa unidad entre hombre y naturaleza y la identidad que él les estaba enseñando a los que se suponían que eran más avanzados. Hoy, la ciudad de Tucumán tiene identidad, pero la identidad la damos nosotros. Y la damos nosotros en la lectura urbana. Tenemos que aprender a leer la ciudad, que no es nada difícil. Si la observamos, leemos, aprendemos de ella y no nos convertimos en un analfabeto urbano. Es por eso, esa identidad, lo que decía Jerónimo o lo que decía Khalil Gibran, con respecto a las ciudades, no hay que olvidarse. Muchísimas gracias. Identidad y patrimonio, dos factores que nos llevan a entender qué somos, por qué somos así, dónde estamos y a dónde vamos, que en definitiva es lo que nos enseñan en historia, ¿no? Nada más que por ahí la memoria es frágil y nosotros intentamos humildemente a través de esta propuesta refrescarle a usted la memoria y entregarle información para que usted pueda argumentar cuando por ahí converse con los amigos sobre estos temas cotidianos y que deben interesarnos a todos. En el próximo programa, otro tema complejo en la ciudad, el tránsito. Sí, ya sé, ya abordamos ese tema y lo vamos a seguir haciendo, pero esta es la segunda oportunidad. Hasta el próximo programa.